Poder hacer la obra apostólica, porque la obra apostólica en sí mismo habla de lo que yo voy a hablar ahora. Exclusivamente, ¿sí? De cuál es la responsabilidad de nosotros los fieles laicos, ¿sí? Christi Fidelis Laici, fieles laicos, ¿sí? Ahora, no voy a hacer una charla de esto porque no me interesa hacer charla porque yo no soy erudito en esto, ¿sí? Pero Christi Fidelis Laici es una anunciación de Juan Pablo II, luego, ¿sí? O se llama posinodal, luego del sínodo, ¿sí? Y dice, después de 20 años, Juan Pablo II habla de los fieles laicos y escribe Christi Fidelis Laici. Yo fui a revisar un poco, aparece un movimiento, hay un movimiento Christi Fidelis Laici, un movimiento particular que tiene una forma de evangelizar y aceptado hace más de 20. Hoy día cumplimos 50 años, porque Christi Fidelis Laici no es una casualidad. Christi Fidelis Laici nace a propósito del Concilio Vaticano II. Luego de 20 años se escribe Christi Fidelis Laici con Juan Pablo II, y hoy día cumplimos 50 años del Concilio Vaticano II, que nos nombra a nosotros como fieles, sí, laicos. Entonces yo me llevé y me fui, ¿qué es lo que es la fidelidad? ¿Qué es lo que es la fidelidad? Lo que a nosotros los hombres nos cuesta, ¿no? Ser fiel. No solo a los hombres. Yo me he dado cuenta, el otro día atendía a personas y uno ha atendido tantas personas en nuestra vida que no me he encontrado. Una vez, estuve 10 sesiones con una persona, era joven, me decía, es que no tengo problema. Bueno, yo tengo un marido excelente, tengo hijos excelentes, mi marido trabaja, gana plata, no tengo problema. Pero ¿por qué la mandaron? Porque tenía problemas físicos. Le dolía el cuerpo, le dolía la cabeza, sentía el colon irritado, todo le dolía. Entonces no había explicación psicológica, no había explicación médica para poder entender los problemas. 10 sesiones. Cada vez íbamos viendo que no tenía nada, era perfecto su vida. Costó 10 sesiones para que ella pudiera decir que tenía un amante. Y de ahí dejó de venir al psicólogo, porque resolvió el problema. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente muchas veces nos cuesta decir cosas, ¿cierto? Y nos cuesta poder expresar. Y la fidelidad es una condición, es una actitud. ¿Pero qué es la fidelidad para nosotros los cristianos? Lo que vamos a hacer ahora, yo no voy a seguir hablando, lo que vamos a hacer ahora, si ustedes se dan cuenta acá, ustedes tienen ahí, ¿qué es lo que creen ustedes que están viendo? Esos palitos. Una caña de pescar. Christi Fidelis Laici habla de los laicos. Entonces lo que van a hacer literalmente ustedes, vamos a pescar en pecera. Yo les voy a mostrar los peces que tengo. Los peces, y estos son los peces que van a pescar. Porque cada uno va a tomar su caña. Tomen su caña. Tómenla nomás, tranquilos, sin vergüenza, los que no tienen caña. El Pedro me decía adelante que los que no tienen pulso bueno, ir a la esquina. Yo le decía que hay que ir a la esquina. Mira, ejercicio. Después de ustedes, a ver, los que son pescadores saben que para poder tirar la caña hay que aquietar la caña. ¿Sí? Hay que aquietarla. Hay que aquietar el anzuelo. ¿Sí? Hay que aquietar el anzuelo. Y aquietar el anzuelo significa, efectivamente, y después va ustedes al lugar donde ustedes quieren. Cada uno de ustedes se va a levantar y va a pescar. Y va a tener siempre una posibilidad de pescar. Después de eso, tenemos 15 minutos más para hacer otro ejercicio.
Por favor, cada uno a levantarse a pescar en la pecera, porque estamos hablando de los fieles laicos. Mira, la pecera. Vamos. 5 minutos tenemos para hacer este ejercicio, así que no te preocupes, cada uno a su tiempo. Sí, den vuelta a su pez, en su pez tiene un mensaje. El pez tiene un mensaje y en ese mensaje ustedes lo que van a hacer es elaborar en 15 minutos qué es lo que quiso decir, porque, a ver, Christe Fidelis Laici lo escribió Juan Pablo II. Entonces la pregunta es, ¿qué nos quiso decir Juan Pablo II respecto a nuestra responsabilidad como fieles laicos? Entonces, 15 minutos para preparar, para revisar, para entender, para cranear, para explicar. Guarden nomás su... Al Adán no le quiso decir nada. El Adán trabajará con alguien. Sí, trabaja con... Porque ahí tú te... Mira, viste, justamente dos. Ah, mira, Justamente, mira. No, déjala más ahí. Pero justamente tiene dos. Porque el Adán iba a hacerse siempre de los otros. Pregunto. ¿Hay laicos en las otras religiones? Tú dices que sí. ¿Hay laicos en las otras religiones? Digo que no. Tú dices que no. ¿Por qué no? Visto una perspectiva de jerarquía. O sea, el clérigo tiene, una investidura que es especial, que nos hace distintos a nosotros. Y en las otras religiones, a lo mejor en algunas sí pueden haber laicos, pero en algunas no. Claro. Pero que hay otras iglesias también, claro. Adelante. Igual sabes que de hecho ese diccionario nosotros lo adquirimos En religión se llaman laicos a aquellos budistas que no necesitan de clero o templo. La expresión designa frecuentemente una escuela de Reiyukai, aparecida en los años 1920, que es considerada una secta por algún estado europeo. Sí, lo particular, laico laico viene del griego pueblo, ¿sí? Y pueblo es todo, eso todo. Pero en este caso hace la diferencia laico, secular, ¿sí? Y hace la diferencia en términos de todo lo que no es clérigo, todo lo que no es religioso, ¿sí? Y en ese sentido hay laicos, ¿sí? En otras religiones. Pero también responde lo que decía Pancho, responde también a un particular funcionamiento que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con la jerarquía, ¿sí? Ahora, en la primera parte Juan Pablo II habla del laicismo o del secularismo, ¿sí? ¿A alguien le tocó alguna cosa que tenga que ver con eso? ¿Por qué? ¿Con el laicismo y el secularismo? A mí. No caer en el secularismo, es decir, el pueblo no se manda solo. El pueblo se manda en función de... ¿sí? Nosotros los cristianos asumimos una misión, ¿cierto? Y asumimos una responsabilidad. Nosotros somos instrumentos de Dios, de Jesús en la tierra, en función de... ¿sí? De una actitud evangelizadora. Entonces, Juan Pablo II habla, porque los seculares o los laicos en general es una mirada frente a la realidad. Todos son seculares, todos, porque todo tiene que ver con la vida en general, tiene que ver con la experiencia, pero no caer y no imponer, ¿sí? Nuestra mirada real de experiencia a la vida religiosa. Como esto secular, no nada que ver con laico, Tiene mucho que ver con laico, pero en la definición es la misma, ¿sí? Pero el secularismo no es lo mismo, porque el secularismo es un movimiento, ¿sí? Es un movimiento que nace a propósito de la concepción
Porque, a ver, entender que el laico en principio era lo contrario a la religión, lo contrario a lo religioso, ¿sí? Estamos hablando del siglo XV en adelante, ¿sí? Cuando se empieza a utilizar la palabra laico, ¿ya? Desde ahí, en el siglo XIX, el siglo XX, y más acuñada principalmente por el Concilio Vaticano II, se habla del laico como la responsabilidad entre la Iglesia, ¿sí? Eso el Vaticano II empieza a utilizarlo con mayor amplitud también, ¿sí? Pero antes de el laico era contrario a lo religioso. ¿Por qué? Porque tenía una vida distinta. Era lo que los evangélicos dicen, los mundanos, los laicos, ¿sí? Y los religiosos, ¿sí? Son todos la iglesia. El principio masónico trabaja con la palabra laico. Vida profesional, intelectual, tu vida científica no puede estar separado de lo religioso, ¿sí? Y lo repite y lo recalca permanentemente. Y cuando tú eres fiel laico, menos todavía. Tú no puedes separar esa relación, ¿sí? Cuando no eres, sí lo separas, porque no crees necesariamente. Pero en este caso, cuando tú haces parte, ¿sí? ¿Y cómo entramos al mundo de la iglesia? Número uno. ¿Quién es el número uno? Cuando Juan Pablo II dice, primero nos muestra una realidad, la descristianización. Nos dice, el mundo está poco cristiano, por decirlo así. Pero al estar poco cristiano también existe, su contrapuesto es la necesidad de lo cristiano, ¿sí? La necesidad de lo religioso, dice él, ¿sí? Porque hay un mundo que nos rodea, ¿sí? Que está volviendo, ¿cierto? Está volviendo al hombre, en lo particular, lo está poniendo indigno. Dice, lo está poniendo indigno y hay que ponerlo digno. Hay que recuperar la dignidad del hombre, ¿sí? Pero ¿cómo recuperamos la dignidad del hombre? Y ahí está la pregunta siempre que nos va respondiendo, nos va llenando, para poder empezar a decir, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo recuperamos la dignidad del hombre? Sin caer en lo que siempre nos está diciendo, sin caer en el secularismo, sin caer en el laicismo, ¿sí? Sin caer en eso, porque hay que recuperarla. Número 5, y el hombre se hizo cargo en la tierra, ¿sí? Pero dice, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Que ha puesto el hombre ha intentado hacer juicio de Dios, ¿sí? Ha puesto en juicio a Dios, ¿sí? No, porque el hombre dice, por eso es importante la sacralidad. Dice, no, es que el hombre dice que él ha creado a Dios. Por eso cuando habla de sacralidad, está hablando del comienzo. Está hablando de que, no, es al revés. El hombre no creó a Dios. El hombre es administrador en la tierra, ¿sí? Y lo dice también Juan Pablo II, y lo dice San Gregorio. Dice, el hombre es administrador de ¿sí? De lo que Dios creó en la tierra. Pero no es dueño. Pero no es dueño. La semana pasada, cuando estuvimos con el Padre, hecho a imagen y semejanza de Dios. No es que Dios sea semejante a nosotros, no creernos eso, es lo que tú estás explicando muy sabiamente. Sí. Y el término sacralidad tiene que ver con el instinto humano del hombre, de la búsqueda de un ser superior, y ahí está la lucha, que de repente se puede transformar al revés, lo que tú estás diciendo. Pero la sacralidad es un poco esa condición innata que tiene el ser humano de la búsqueda de un ser superior. De mirar siempre hacia arriba. Claro. Y de a veces nos pasa que nosotros en nuestras prácticas dignificamos, ¿sí? Y elevamos a condiciones a los humanos, ¿sí? Que no tienen, claro, y que no deberían tener. Yo el otro día lo comentaba también en el curso de preministro,
decía, no, es que, porque estábamos hablando del tema, justamente era el tema de la importancia de la divinidad.